Muy buenas tardes, estimadas compañeras de la Universidad Casa Grande. En nombre del Fondo de Cesantía, reciban un cordial saludo a todas las personas que están asistiendo a este webinar en el cual vamos a aprender sobre aprendizaje basados en problemas ABP. Para nosotros nos parece muy importante todo el sistema que se está llevando a cabo con la Universidad Casa Grande porque permite mejorar los conocimientos de los docentes, nos permite tecnificarnos más en estos temas graves que está pasando la ciudadanía ecuatoriana, creo que todo el mundo. Es momento de que nosotros pongamos un granito de arena y en este tiempo que tenemos el libre podamos aprender algo más y mejorar nuestra capacidad. Quiero también informar que en el Fondo de Cesantía a nivel nacional se han acercado muchas personas deseosas de conocer cómo acceder a una maestría en la Universidad Casa Grande. Le hemos dado toda la información y se les ha informado también que el día de hoy, al terminar esto, siempre se les pasa cuándo empiezan las maestrías, qué valor tienen y qué beneficio tienen al ser afiliados al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Muchas gracias. Esperamos que en esta tarde la psicóloga magíster en educación, Lorena Durán, nos instruya más y mejoremos nuestra capacidad intelectiva. Un abrazo a todos. Linda tarde. Bueno, voy a dar comienzo. Estaba pensando si Kelly iba a comentar algo, pero parece que voy a recordar que nos acompaña también Katy Álvarez, que es la coordinadora de nuestra maestría en educación. Digo nuestra con propiedad porque soy parte de los docentes de la maestría, así es que ella va a estar presencialmente en nuestra nueva presencialidad que es online, acompañándonos hoy día, y atenta también a todas las preguntas y a la información que puedan ustedes requerir, y de verdad que súper invitados a que se interioricen del programa, lo conozcan, es una excelente experiencia. Bueno, y yo voy a dar comienzo a lo que me convoca, que es contarle un poco acerca del aprendizaje basado en problemas. Para ello, les voy a pedir que me acompañen a ver un pequeño pedacito de algo que seguramente ustedes conocen. Espero que se escuche bien. Seguramente este señor lo conocen, y vamos a escucharlo unos minutitos, cortitos. Espejo. ¿Giovanninis? ¿Conoces otro síndrome de espejo? Su cerebro no tiene idea de quién es, dónde está o qué es. Cubre los huecos con lo que pasa a su alrededor. Él lee una identificación y tiene un nombre. Ve a un doctor, tiene empleo. Ve un síntoma, tiene un problema. Mi explicación es más simple. Si es simple, demos de alta al hombrecito. Si es complicado, el hombrecito tiene daño cerebral. ¿Y lo dejamos por aquí unos días hasta asegurarnos? No, eso tú lo vas a hacer. Hay una forma más rápida. ¿Les importa si jugamos también? Claro, ¿qué es lo que podría salir mal? ¿Qué sucede aquí, Martin? ¿Una operación? House, ¿quién es él? Excelente pregunta. ¿Quién eres, Martin? Solo le gusta mirar y hacer cosas. Bisturí número 10 para incisión inicial. Me alegra que estés aquí, Jesús. Por supuesto que sí. Es hora del sermón. Sí, lo es. Deja de preocuparte por el juego de poder. ¿Eso es todo? ¿Podrías profundizar más? Digo, pregúntate por qué esto me obsesiona. Estás amenazado por Foreman y sientes la necesidad de impresionar a Cody. Lo único relevante es que Foreman es un buen doctor. Él te puede ayudar a aligerarte la carga. Buena idea. Le encargaré mi correo. Claro. Desvió. ¿Quién es este sujeto? Creo que acabamos de averiguarlo. Todo es sobre Cody. Tiene que ser el macho alfa. Casi. Seguramente ustedes lo conocen, lo han visto varias veces, y en realidad, cuando pensamos en aprendizaje basado en problemas, a veces puede ocurrir que naturalmente, algunos que algo han investigado aprendizaje basado en problemas, aparezca la imagen de House en nuestra cabeza,
porque es una serie que claramente expone algunos de los postulados del modelo que vamos a descubrir hoy día, y que la invitación es a conocerlo y a atreverse, ¿no? El aprendizaje basado en problemas supone un desafío, no solamente para los estudiantes, sino para nosotros los profesores, para los docentes que empezamos a desarrollar funciones nuevas y que nos ubica en un lugar de corresponsabilidad del proceso de aprendizaje. ¿Bien? Ya. Yo acá dejé una cita que me parece súper interesante y a pesar de que es bien antigua, sigue siendo muy contingente. El conocimiento significa fundamentalmente almacenar información alejada. Aquí no alcanzo a ver mi pantallita, lo voy a bajar. ¿Ya? De la práctica únicamente en el mundo de la educación. No ocurre en la vida del granjero, el marinero, el comerciante, el médico o el investigador de laboratorio. Esto lo dijo John Dewey en su texto Democracy and Education en 1916. ¿Ya? Y estamos hablando de hace muchísimos años atrás, y sin embargo es una problemática a la que hoy en día nos seguimos enfrentando. ¿Sí? Finalmente es en el mundo de la educación donde el conocimiento aparece un poco más desconectado de lo que es la práctica cotidiana. Este es un pequeño roadmap, un mapa de ruta de lo que vamos a recorrer hoy día. Vamos a partir con una pregunta interesante, que es ¿qué necesitamos aprender? Vamos a revisar partes del constructivismo como epistemología de base de este modelo y características propias del modelo como una técnica didáctica. ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellos elementos que los distinguen de otros? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Cómo se limitan el problema y las preguntas, que suele ser una parte en la cual a veces nos podemos entrampar un poquitito? El paso a paso y las ventajas e inconvenientes de habilitar un programa de aprendizaje basado en problemas en nuestras aulas, ¿sí? Voy a tratar de hablar más lento porque siempre me reclaman que los chilenos hablamos muy rápido. Bueno, cuando tenemos esta pregunta de ¿qué necesitamos aprender? Nos vamos a encontrar básicamente con dos visiones. Vamos a llamar la visión A, que es una tradición del conocimiento, en la cual nosotros sostenemos que hay cosas que tienen que aprenderse porque están en los libros. Y si están en los libros, entonces seguramente tiene que ser necesario de aprender, por algo está ahí. Esto nos pasa muchísimas veces a los docentes cuando necesitamos hacernos cargo de un curso y recibimos el sílabus, la planificación, el programa, y vemos que es un corpus que ya está construido, y nos imaginamos que alguien lo pensó y debe tener alguna coherencia, por eso está ahí. ¿Ya? Sin embargo, pocas veces nos preguntamos ¿qué es lo que merece la pena de ser aprendido? ¿Ya? Desde el punto de vista del estudiante. ¿Por qué tendrían los estudiantes que aprender esto que yo quiero que aprendan? ¿Por qué tienen que saber eso? ¿Ya? Esas son preguntas que, sin embargo, no se hacen mucho y que están muy apuntadas a entender cuál es la utilidad de los conocimientos que queremos facilitar. ¿Ya? Para eso, esta es una de las patas de la mesa con la que vamos a presentar hoy día la BP. Una es la comprensión. Esto está tomado de autores como Perkins y Boix-Mansilla, del Proyecto Cero de Harvard, y les voy a hacer la siguiente pregunta. Les voy a pedir que, en un minuto, puedan recordar algo que ustedes comprendan realmente bien. ¿Pueden recordar algo que comprendan muy bien? Cualquier habilidad, conocimiento, lo que sea que ustedes consideren que comprenden muy bien. Cuando encontraron esa idea, esa acción, ese conocimiento, les voy a preguntar entonces, ¿cómo llegaron a comprenderlo? ¿Cómo fue que comprendieron eso que ustedes comprenden muy bien? ¿Y cómo saben que lo comprenden? Si tuviéramos la posibilidad de generar un diálogo de preguntas y respuestas, que en este momento, dada la cantidad de los que somos en esta aula, es imposible,
muchos de ustedes posiblemente estarían pensando en que lo comprenden, o aquello que comprenden, es algo que ustedes pueden hacer muy bien, es algo que ustedes pueden explicar muy bien, es algo que nunca se les olvidó, porque realmente fue una forma de ver algo, de situar un proceso, de definir algo que les hizo muchísimo sentido, ¿no? Y que seguramente han aplicado en otras áreas de sus vidas como un lente, de decir, bueno, esto yo lo comprendo y esta comprensión que tengo a lo mejor me sirve para mirar otros escenarios, porque es algo que yo comprendo bien, porque lo aprendí, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a entender una relación que es fundamental, comprensión y aprendizaje. El aprendizaje está relacionado con la comprensión. Se aprende cuando se comprende algo, y esto solo es posible por medio de un compromiso reflexivo, con desempeños de comprensión a los que es posible abordar, pero que se presentan como un desafío. Y aquí empezamos a extraer algunos hilitos que vamos a retomar más adelante. Tiene que ver con, cuando yo comprendo algo, no es un constructo rígido, sino que me permite una flexibilidad. Es un desempeño de comprensión. Hablamos de los desempeños auténticos, y aquí vamos a hablar de los desempeños de comprensión. Cuando yo puedo ocupar este lente que aprendí en un fenómeno o en un contenido específico, lo puedo ocupar para mirar otras cosas, lo puedo ocupar para transformar otras cosas. Entonces aparece este desempeño flexible, ¿ya? Pero para ello, las nuevas comprensiones necesariamente tienen que construirse sobre comprensiones anteriores y en relación con las nuevas experiencias e informaciones ofrecidas por el medio. Por ejemplo, si alguno de ustedes aprendió a andar en bicicleta, probablemente la mayoría de nosotros aprendimos a andar en bicicleta, ¿ya? Y alguna vez tuvimos el desafío de subirnos a una moto. Y seguramente la persona que nos enseñó dijo, mira, esto es como andar en bicicleta, pero tiene algunas características distintas, tienes los comandos en las manos, tienes que articular los pies. Y ese aprendizaje que ya estaba a la base, que era andar en bicicleta, me permite de alguna manera tener un piso para generar una nueva comprensión, un nuevo aprendizaje, que a lo mejor es andar en moto o andar en otro tipo, monociclo, no sé, en otro tipo de vehículo, no sé, que comparta alguna de esas características, ¿no? Entonces, esto es un poco para comprender, valga la redundancia, esta relación entre lo que comprendemos y lo que aprendemos, que es fundamental, ¿no? Tener como estas ideas a la base, pero además rescatar esta palabrita que está aquí puesta, que es un desafío, ¿ya? En general, el aprendizaje se da por medio de estos desempeños de comprensión que se abordan como un desafío. Y esto es algo que el modelo ABP va a desarrollar de manera muy, muy específica, ¿ya? Y acá, en la última parte, hablamos que esas comprensiones tienen que engancharse con comprensiones anteriores y empezamos a dibujar algunos de los elementos propios del aprendizaje significativo que han sido tan largamente estudiados por la escuela constructivista, ¿sí? Ya. Este es un autor que en Casa Grande nos gusta muchísimo, en posgrado nos gusta muchísimo, que es David Perkins. Esto tomado del texto Educar para un mundo cambiante, y es lo que dice, hay que preguntarse cuáles son los grandes temas de comprensión, qué es lo que a nuestros estudiantes que se están educando en un mundo tan cambiante puede ser de utilidad y puede ser de interés. Entonces, él dice que hay grandes temas de comprensión, unos son grandes en información, porque comprenderlos ayuda a desvelar el funcionamiento de nuestro mundo físico, social y artístico, y también el de otros mundos. Y esto sería como los contenidos, como los comprendemos habitualmente, como los entendemos habitualmente, contenidos que se incluyen en nuestros currículum de manera habitual. Hay otros grandes temas que son grandes en actos, porque su comprensión nos permite actuar con eficiencia desde distintos puntos de vista, profesional, político y otros. Nos permiten actuar de una forma. Comprender esos grandes temas nos permiten actuar de esa forma, ¿ya? Hay temas que son grandes en ética, porque comprenderlos nos empuja hacia formas de pensar
y conductas más éticas, humanas y comprometidas, y también son súper interesantes. Y hay grandes temas de comprensión que son grandes en oportunidad, porque hay muchas probabilidades de que en algunos de estos temas se comprendan en momentos claves y en muy diversas circunstancias. Yo creo que a propósito de nuestro contexto global hoy en día, que tenemos una pandemia que nos ha cambiado la forma de vida a todos y a todo el mundo durante los últimos meses, ese es un gran tema de comprensión y es un gran tema de oportunidad, porque hay elementos que nosotros podríamos aprovechar para nuestras experiencias didácticas que en este minuto tienen mayor probabilidad de ser comprendidos solo por una situación contextual. ¿Ya? Entonces tenemos esta idea de las comprensiones, ¿no? ¿Por qué es importante aprender algunas cosas que nos van a ser de utilidad? Utilidad para actuar de determinada forma, utilidad para tener ese conocimiento y tener lentes para mirar la realidad, utilidad porque son temas contingentes. Entonces, tenemos esta primera pata, ¿no? Tenemos esta segunda parte que es el constructivismo como un marco epistemológico desde el cual nos vamos a mover. Y bueno, acá ustedes van a ver que hay dos personitas con una nube, que somos en realidad los seres humanos que desarrollamos nuestros procesos cognitivos, sociales, afectivos, en base a dos grandes ejes. Uno, todo lo que es nuestra herencia, ¿no? Y todo lo que es el medio. Y aquí están las variables filogenética y epigenética, ¿no? Y cómo eso determina, de alguna manera, la forma en que nuestro ser en su totalidad, entendiendo como cogniciones, pensamientos, cogniciones, pensamientos, afectos y dimensión social se actualiza. Con todo eso nosotros nos enfrentamos y estamos situados en la realidad, ¿ya? Pero lo que va a decir el constructivismo es que esa realidad no está afuera necesariamente, sino que estamos en una constante construcción de nuestra realidad, a partir de la relación que establecemos con nuestro entorno, ¿ya? Aquí el entorno está simulado por este solcito. Y es esa relación que es dinámica, que es bidireccional, la que genera nuestra posibilidad de vivir una realidad determinada, ¿no? Que es súper importante cuando lo pensamos en términos pedagógicos, porque entonces los aprendizajes también se construyen así. Existe una disposición que tenemos heredada y que se va a actualizar de alguna determinada manera, de acuerdo a nuestra relación con nuestro nicho ecológico, que nos va a permitir construir experiencias que se van a caracterizar por A, B o C, ¿ya? Esto habla de lo importante de ese proceso de intercambio constante, ¿bien? Entonces tenemos esta otra patita que es el constructivismo, que es una idea eje que seguramente muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes han estudiado, así es que vamos a pasar por acá. Del constructivismo vamos a decir que hay al menos como 3 formas o 3 tipos de mirar el constructivismo, que están asociados a distintos autores. Uno que va a plantear que el aprendizaje es una actividad solitaria. Y aquí se van a situar autores como Piaget, como Ausubel y como la psicología cognitiva o cognitivista, fundamentalmente, ¿no? Que van a interesarse más en estudiar el aprendizaje como un funcionamiento en orden del procesamiento de la información. Cómo procesamos, cómo aprendemos, pero es centrado en la persona y en sus funciones cognitivas. Cómo funciona el sistema sensorial, perceptivo, cómo se organiza la atención, cómo se organiza la memoria, pero vamos a poner un énfasis fuerte en que el aprendizaje es una actividad muy solitaria, ¿ya? Después tenemos una postura que es intermedia y que vamos a decir, bueno, pero con amigos se aprende mejor. Y en ese escenario juega un papel súper importante el conflicto cognitivo que genera la interacción social. El conflicto cognitivo que me genera el no estar de acuerdo con otros, el que otro tenga una visión distinta, el que yo me pregunte, oye, tal vez lo que él plantea o ella plantea puede ser, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo yo esta disonancia? Y en esta línea se van a ubicar autores como Vygotsky, ¿no? Que va a plantear que la interacción social sí favorece el aprendizaje, a propósito de este conflicto cognitivo que me genera.
Y vamos a tener una postura que ya es un poco más radical, que va a decir, sin amigos no se puede aprender. Y aquí están los postulados de Vygotsky, mucho más radicalizados, si pensáramos, y que tiene que ver con esta idea de la cognición situada. Nosotros aprendemos de manera contextual. Por eso tienen relevancia nociones tales como el aprendizaje situado, las experiencias de aprendizaje situadas, porque lo que vamos a sostener acá es que yo aprendo necesariamente con otros. Aprendo en mi relación con otros, aprendo en el espacio intersubjetivo que construyo con los otros, aprendo de los otros, y necesariamente el otro aparece como una parte importante de mi proceso de aprendizaje, ¿ya? Y por aquí, por esta última parte, también nos vamos a llevar un hilito que nos va a conducir al ABP, porque una de las partes fundamentales del modelo tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, no cooperativo, ¿ya? Cooperativo podría estar incluso antes, en esta idea de que con amigos se aprende mejor. Colaborativos estamos en la idea de sin amigos no se puede aprender, ¿sí? Ya, entonces tenemos la idea de las comprensiones, la idea del constructivismo, y ahora vamos a pensar específicamente de dónde proviene el modelo de ABP, que nosotros lo vamos a ver y lo vamos a revisar como una técnica didáctica, como una técnica pedagógica. Dos grandes fuentes, una, el aprendizaje experiencial, planteado por Dewey, en el que él va a decir que los alumnos participen en una experiencia del mundo real que les interesa, que en esa experiencia los estudiantes encuentran un problema que estimula su pensamiento. Algo queremos resolver. Que ellos van a plantear soluciones al problema, y que son ellos mismos quienes van a poner a prueba estas soluciones. Porque la aplicación les va a permitir comprobar o refutar su conocimiento. ¿Me sirvió aquello que hice o no me sirvió aquello que hice? Yo, pensando hoy día cómo ejemplificar esto, me di cuenta que tengo una pecera aquí, cerquita. Y también pensé que esa pecera hace un tiempo tenía el estanque muy sucio, muy sucio, muy sucio, y que era un misterio, así como, bueno, eso puede ser un problema, una experiencia en el mundo real. La pecera está sucia. Y eso, en entender, por ejemplo, para los estudiantes, por qué está sucia esa pecera, puede ser un problema que estimula el pensamiento, ¿ya? Si yo logro resolver ese problema a partir de distintas posibles soluciones, lo que voy a hacer es, uno, resolver mi problema, pero al mismo tiempo voy a haber aprendido en este camino cómo hacerlo, y si esas hipótesis y esa forma de proceder que yo implementé me sirvió o no. Si me sirvió, pues la ponemos en nuestra kit de herramientas y la llevamos para otras experiencias similares donde yo tenga que resolver cosas prácticas. Si no me sirvió, a lo mejor voy a descartar la primera alternativa, la primera hipótesis, y voy a tener que seguir con la siguiente, ¿sí? Otro enfoque importante es la teoría sociocultural de Vygotsky, que pone énfasis en la participación en comunidades de aprendizaje, que esto es súper importante porque tiene que ver con esta idea de no puedo aprender si estoy solo, y la importancia y la interacción social en el proceso de aprendizaje. No es solamente no estar solo, sino que también es estar con otros que estén comprometidos conmigo en este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Espero que hasta acá vayamos avanzando. Yo sé que esto puede ir un poco rápido, pero tenemos que llegar a el paso a paso. Pero antes tenemos que entender desde dónde viene esto. ¿Sí? Ya. ¿Cómo entendemos el ABP? Vamos a decir que es una estrategia de aprendizaje en la que la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes son fundamentales, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con ciertos postulados básicos. Primero, la comprensión con respecto a una situación de la realidad ocurre en las interacciones con el medio. Y esto es un tremendo cambio de paradigma, porque es lo que planteaba Dewey en la primera cita. Yo en realidad no puedo tener como una comprensión de la realidad lejana a mi realidad, sino que tengo que estar inmersa e interactuando y vinculada con mi entorno para poder entender eso. Vamos a retomar esta idea del conflicto cognitivo, porque
el postulado va a ser que este conflicto cognitivo que supone enfrentarse a situaciones nuevas estimula el aprendizaje, ¿ya? Y que el conocimiento se desarrolla a partir del reconocimiento y la aceptación de los procesos sociales y las diferentes interpretaciones sobre un fenómeno, ¿ya? Cuando hablamos de ABP, pensamos, bueno, esto es como lo básico de lo que es la estrategia de aprendizaje, ¿ya? Pero dije, bueno, ¿por qué les puse House? ¿Y por qué les pongo esta idea en este minuto? El ABP, sus primeras aplicaciones son de la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Estados Unidos y la Universidad McMaster en Canadá. Esto fue en la década del 60. ¿Para qué? Porque lo que se empezó a observar es que la educación médica podía ser de mejor calidad, que había que cambiar la orientación del currículum basado en la exposición y en la recolección de datos a uno mucho más integrado, que estuviera organizado en problemas de la vida real y que además sumara distintas áreas del conocimiento. Y aquí empezamos a entender por qué entonces este postulado de la comprensión con respecto a una situación de la realidad ocurre, la interacción ocurre en la realidad. Yo probablemente, y si ustedes ven la serie Doctor House, van a ver muchas escenas donde lo primero que aparece es el problema y en base a eso se organiza la estrategia para poder resolverlo, ¿ya? Y se organiza entendiendo que en este grupo, que es un equipo finalmente de trabajo, cada uno va a tomar funciones. Es un buen ejemplo de cómo está pensado este modelo, ¿ya? Pero además aparece esta idea del conflicto cognitivo, que es enfrentarse a cosas nuevas, que en realidad nos pasa a todos, no les pasa solamente a los estudiantes de medicina, y que necesariamente va a aunar áreas distintas del conocimiento, porque van a tener diferentes interpretaciones sobre el mismo fenómeno. Entonces, por ahí empieza a armarse este modelo, que hoy en día ya está sólido y lo conocemos de esta forma, ¿ya? ¿Qué tienen en común los modelos de ABP? Porque no hay solo una forma de hacer ABP, hay varias formas. En común, primero, la experiencia arranca con una pregunta o problema inicial. Eso siempre, ¿ya? Segundo, hay una atribución a los estudiantes de la responsabilidad básica de investigar el problema, ¿ya? Acá los docentes no somos los que vamos a, comillas, pasar los contenidos, sino que tenemos que adoptar un rol distinto para entregarles a ellos la responsabilidad de investigar el problema. Y otro elemento que es muy importante es que la meta menos importante es la adquisición de contenidos. Y este es un quiebre paradigmático. No nos interesa que ellos aprendan todo el contenido teórico. Lo que nos interesa es que aprendan a resolver algunos problemas de la vida real utilizando algún método que hayan podido crear para resolver ese problema, y que esa forma de resolver ese problema les sirva para resolver no solamente ese problema, sino 20 problemas que puedan encontrarse. Porque lo que van a haber aprendido no es el contenido, sino es cómo llevar a la práctica un modelo de afrontamiento que les va a ayudar a resolver la disonancia cognitiva y a resolver distintos conflictos que van a encontrarse en el mundo real. Y aquí está el elemento de comprensión que les hablaba yo al principio, ¿no? Cuando yo tengo la capacidad de entender claramente para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo, para qué me sirve, entonces probablemente mi desempeño de comprensión es mucho más robusto y me lo puedo llevar conmigo a distintos escenarios. O sea, puedo entender los postulados que me sirvieron para limpiar, y ya se los voy a explicar, para limpiar la pecera, pero algunas de esas cosas a lo mejor me sirven para mirar la realidad social, porque lo que aprendí fue una forma de generar un proceso de pensamiento y de resolución, ¿ya? Este es un esquema básico de los modelos de ABP. Que se los voy a ejemplificar con la pecera que tengo acá. Yo la verdad que de peceras no sé nada. Sé que tienen agua, sé que tienen peces, que
de pronto la gente les pone sustratos especiales y que me imagino se limpian, si hay algún botánico por acá me disculpa porque esa parte no la sé, un biólogo, se limpiarán con algicidas o algo. Entonces, si mi problema, y yo planteara, por ejemplo, a niños pequeños, que lo que tenemos que hacer es descubrir por qué está sucio ese acuario, esa pecera, entonces yo tendría que ayudarles a ellos a descubrir qué sabemos de la suciedad de las peceras. A lo mejor no sabemos mucho, a lo mejor por ahí uno me dice, mire, en mi casa hay una y a veces se ensucia cuando se tapa el filtro. Ah, interesante. A lo mejor hay otro que me va a decir, a ver, miremos más cerca. Ah, pero mire, hay caracoles. Los caracoles que están dentro de esta pecera, ¿tendrán que ver con que se ensucie la pecera? A lo mejor hay otro que va a decir, ah, pero aquí, mire, hay algas que están pegaditas aquí, como unas alguitas. Ah, tendrá que ver. Y ahí empezamos a generar esta evaluación de lo que sabemos relativo al problema. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en estos grupos pequeños en los que se trabaja, en realidad no es que nadie sepa nada, sino que tenemos aprendizajes y comprensiones anteriores que nos pueden servir para mirar esto. Por ejemplo, algún estudiante podría decirme, profesora, yo de peceras no sé nada, pero ¿sabe qué? En mi casa había un estanque, una piscina, una pileta, y pasaba algo similar. Ah, y a lo mejor parte de la experiencia de ese estudiante con respecto a la suciedad de su pecera nos sirve para evaluar qué es lo que sabemos de este problema. El segundo paso acá sería como, ya, ¿qué necesitamos saber? A lo mejor necesitamos saber algo de mecánica de los filtros, puede ser. A lo mejor necesitamos saber cuál es el alimento de estos peces, a lo mejor necesitamos saber qué tipo de planta es la que tiene puesta esta pecera, qué hacen los caracoles de eso, y ahí podemos identificar un amplio espectro de información que nos pueda hacer falta, que pueda ser relevante para resolver este problema. ¿Ya? Otra parte de esto, el siguiente paso, es desarrollar y aplicar un plan para reunir información. Y aquí, lo vamos a ver más adelante, es cuando cobra mucha relevancia el aprendizaje con otros, y la diferencia entre hacer algo cooperativo y algo colaborativo. En el ABP, lo que queremos es que los estudiantes trabajen colaborativamente, es decir, que todos se involucren y no que se dividan las tareas. ¿Ya? Y esa es una diferencia importante. Y a lo mejor vamos a determinar que, ya, yo voy a investigar acerca de tanto, y yo voy a investigar acerca de los filtros, profesora, de los filtros y la mecánica de los filtros para entenderlo. Listo. Y a lo mejor por ahí uno de nuestros estudiantes se le ocurre buscar el manual de instrucciones, el modelo del filtro, y otro dirá, yo creo que en realidad puede ser porque los caracoles que están ahí están generando alguna interacción. A lo mejor él va a buscar acerca de los caracoles y tendrá que a lo mejor sacarle una foto e investigar. A lo mejor otro se va a interesar porque nos acabamos de dar cuenta que en realidad esa pecera está orientada hacia el sol. ¿Tendrá algún efecto el sol sobre el nicho ecológico donde están estos peces? Entonces, la idea es un poco explicar y tratar de ejemplificar cómo se empieza a amplificar la información, la necesidad de información, y cómo vamos desarrollando un plan para reunir esa información. Y después vendrá la etapa de probar si aquello que yo sostuve como hipótesis me sirve para resolver el problema. A lo mejor el alumno que fue a investigar el filtro, que sacó el modelo, le sacó una foto, lo buscó en internet, fue a una tienda de mascotas, preguntó, me dice, profesor, en realidad ese filtro funciona bien, así que no es el filtro, no nos permite resolver el problema, listo. Habrá otro que diga, mire, en realidad, sí, estos caracoles que están acá no son los que deberían estar acá porque tienen otras características, a lo mejor eso puede resolver el problema, y a lo mejor habrá alguno que investigue que la cantidad de luz que está recibiendo la pecera hace que proliferen, inventa, si hay un botánico, insisto, me disculpa, proliferen la cantidad de microorganismos que viven en la pecera, y eso es lo que tiene la pecera sucia. Bueno, alcanzamos la meta, resolvimos el problema, pero en el camino aprendimos de algo de mecánica del filtro, aprendimos a lo mejor algo de la composición del agua y el pH, aprendimos algo acerca del efecto de la luz del sol sobre ciertos microorganismos que viven dentro de la pecera, y aprendimos algunas otras características que nos sirvieron
para entender por qué ese problema se presentaba. Y es un aprendizaje situado. Y tenemos dos opciones. Si alcanzamos la meta y aprendimos eso y solucionamos el problema, listo, problema resuelto. Y si no, apelamos a una característica propia de este modelo que es circular y recursivo. Yo puedo volver a ingresar en este ciclo cuantas veces lo estime conveniente. ¿Ya? Estando bien planteado el problema, yo puedo hacer la identificación de información y puedo probar, y me puede funcionar, y me puede no funcionar, puede que no resuelva el problema, y cuando no resuelvo el problema, vuelvo entonces a generar otra solución, que muy probablemente alguna de ellas me va a permitir resolver mi problema. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta y me acompañan en esta presentación, es la posibilidad de ir mirando qué es lo que necesitamos aprender, para qué tenemos que aprenderlo. Yo no quiero aprender mecánica porque quiero aprender el funcionamiento del motor, yo quiero aprender la mecánica de ese filtro que me permita entender que su funcionamiento o su no funcionamiento genera una variable en la nitidez o turbiedad del agua. Yo no quiero aprender botánica necesariamente, pero yo quiero aprender cuál es el efecto de la luz solar sobre la proliferación de algunos microorganismos. Y a lo mejor sí quiero aprender botánica, pero los otros conocimientos también van a ayudar a que ese aprendizaje sea mucho más situado y sea más robusto, porque voy a comprender. Y a lo mejor, lo que yo tenía intencionado que ellos aprendieran era el funcionamiento ecosistémico, ecológico. Quiero que ellos entiendan cuál es el funcionamiento en este nicho ecológico pequeñito. Y si yo los acompaño y facilito esta comprensión, tal vez lo que yo aprendí de la pecera me permita, como un lente, mirar otras realidades. Y a lo mejor puedo entender, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas sociales. Porque lo que aprendí de ahí es que hay variables que intervienen, es que hay que mirar distintos elementos, que a veces lo que pensamos nosotros que no está relacionado, o que pensamos que es evidente, como la luz solar, son elementos que hay que mirar. Entonces, si yo puedo generar un modelo comprensivo que me funcione como esto, entonces puedo mirar la pecera, pero también puedo mirar la realidad social. Y ahí lo que construís es un desempeño de comprensión, a partir del uso de este modelo. ¿Ya? Bueno, ¿por qué usamos ABP? Porque es un método de trabajo activo. Se enmarca dentro de las pedagogías, o sea, de las técnicas activas, de los aprendizajes activos, de la didáctica, como didáctica entendida como, propiamente tal, como un movimiento hacia. Los estudiantes se involucran en la adquisición de su conocimiento, y esto es fundamental. Cuando yo tengo estudiantes, yo ahora puse el ejemplo, bueno, a lo mejor niños pequeños, pero si yo tengo estudiantes más grandes, que necesitan, por ejemplo, este es un ejemplo que cita un autor, necesito que aprendan, para los psicólogos, todos los psicólogos tenemos que aprender pruebas de personalidad, de reclutamiento, pero pruebas psicológicas, para distintos escenarios, ¿ya? Y yo lo que quiero es que aprendan las pruebas. Una alternativa es hacer la clase tradicional y sacar nuestro PPT, antiguas transparencias, acetato, no sé, el PPT, y pasar todas las pruebas con todos los contenidos, con los ámbitos de aplicación. ¿Ya? Cuando yo pienso en ABP, lo que pienso es en generar un desafío. Y lo que quiero es que ellos se enganchen para involucrarse en la adquisición de su conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ya, tenemos el siguiente problema. En el hospital XX necesitábamos contratar a tantos profesionales que cumplan con tantos perfiles, que hagan tal cosa. Y le doy esa tarea a este equipo de alumnos. Digo, bueno, usted va a tener que determinar cuáles son las pruebas, armar la batería de evaluación, por ejemplo, cuáles son las pruebas más relevantes para poder medir aquello que yo quiero medir. Eso puede ser un problema situado en la realidad con una aplicabilidad inmediata, porque efectivamente eso pasa en la vida real, ¿ya? Y que puedan motivarlos a buscar, porque entonces para poder responder a ese desafío ellos tendrían que entender qué es una prueba, cuáles son las que más se ocupan, cuáles son las características, qué miden unas, qué miden otras, cuál es el alcance,
cuál es la confiabilidad, cuál es la validez, y tendrían que meterse en áreas y aristas que necesariamente forman parte del área de disciplina, pero lo estamos abordando desde otra forma, desde otra arista, lo estamos mirando desde el desafío, no desde la bajada de contenidos, ¿ya? Cuando yo hago eso, probablemente voy a hacer que estos estudiantes se involucren, porque es algo que tienen que resolver, y es algo que además yo lo puedo situar como una comprensión necesaria para este mundo global en el que estamos viviendo. Seguramente, si ellos entraran a trabajar y esa fuera su área, es algo de que es muy probable que les tocara hacer, ¿ya? ¿Por qué también ABP? Porque está orientada a la solución de problemas que han sido diseñados para lograr aprendizajes, y aquí está la exigencia para los profesores. Tenemos que lograr que estos problemas sean empacados, ¿ya?, enlatados, y así muy precisamente para lograr determinados aprendizajes. En este caso, el proceso de aprendizaje está centrado en el estudiante, en lo que a él le interesa, en lo que él ve de utilidad, y aquí la dificultad está en cómo entonces hacemos el match entre estos intereses del estudiante y los contenidos que tenemos que revisar, pero se puede. Hay un énfasis en el trabajo colaborativo, les decía yo, por diferencia, ¿no?, con el trabajo cooperativo, nos interesa que ellos trabajen colaborativamente, que el problema sea de todos, no sea dividido para que cada uno resuelva una parte del problema. Nos vamos a relacionar con diferentes áreas del conocimiento, porque como le explicaba en este ejemplo de la pecera, a lo mejor tendremos que aprender de botánica, de biología, a lo mejor de ingeniería, a lo mejor, no sé, de geología para resolverlo. Entonces empiezan a aparecer otras áreas del conocimiento como un soporte fundamental para mi propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Y esto se cruza muchísimo con competencias que tenemos en el mundo global que tienen que ver con la interdisciplinariedad, que en general en todas las áreas se nos pide que seamos capaces de relacionarnos y transitar con otros contenidos y con otras disciplinas. Bueno, desde la ABP se intenciona que así sea. Y los docentes nos transformamos en facilitadores del proceso de aprendizaje. Ya no salimos de esta visión A, que yo les planteé en un principio, donde las cosas están en los libros porque, bueno, nos imaginamos que alguien lo pensó y que está bien pensado, y pasamos a esta posición B, donde los profesores nos preguntamos qué es lo que tiene sentido, qué es lo que va a cambiar sus vidas, cuál es el potencial transformador de la experiencia de aprendizaje que quiero diseñar. ¿Para qué quiero que ellos aprendan esto? ¿Para qué les sirve? Y eso es como una pregunta que tiene que ser, eso no es de ABP, eso es de los modelos de comprensión, pero que puede fácilmente filtrarse en el ABP y nos puede ayudar a hacerlo incluso más profundo. ¿Para qué ABP? Y aquí vuelvo yo a, estamos haciendo el mismo recorrido, les estoy tratando de explicar yo cuál es el sentido, para qué les puede servir, para que ustedes así, a ver si enganchan. Primero, nos permite relocalizar la responsabilidad del aprendizaje, no en el docente, no en los contenidos, en el estudiante, ¿ya? Es él el que va a ser responsable de su aprendizaje, y esto es muy coherente con todas las competencias que son como del siglo XXI, que están orientadas a ser como el aprendiz autodirigido, que está en general en muchísimas mallas, en los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, estoy pensando en universitarios, que estamos pensando siempre que sean autónomos, pero en realidad no les hemos dado mucha experiencia de autonomía durante la formación. Entonces, como egresaron, se titularon, ya, ahora usted hágalo usted solo y piense usted solo, y no hemos tenido experiencias que en esa trayectoria académica, anteriormente los hayan situado en eso. Desde la ABP, yo voy a localizar la responsabilidad en el estudiante. Ahora, obviamente que es un proceso que soporto yo como facilitador, yo lo diseño, yo lo contengo, pero la responsabilidad por aprender está situada en el estudiante. ¿Para qué? Para generar un conocimiento relevante, flexible y profundo, y aquí estamos hablando de la comprensión. Para que esto que yo aprendí, que los he graficado con los lentes, me permita mirar tanto, extraer algunos principios generales y comprensiones globales, diría Perkins, para mirar la pecera, pero mirar los fenómenos sociales, por ejemplo. Mirar la pecera y mirar la revolución industrial, por ejemplo. Y vamos a entender que hay, yo sé que es muy loco lo que les estoy diciendo, pero que hay comprensiones globales que nos permiten entender que en este nicho ecológico, que es la pecera, que está sucia, hay elementos que pueden repetirse en otros nichos ecológicos, ¿ya?
Es una, bueno, también para que ABP, porque genera habilidades de evaluación crítica y de pensamiento crítico, razonamientos complejos. Tenemos que argumentar, deducir, inducir, tenemos que entender cuál es la fiabilidad de nuestras fuentes. Esta es una habilidad que yo creo que todos están acá en distintos niveles, en educación superior muchísimo más. Es algo que nos cuesta trabajar con nuestros estudiantes. ¿Cómo les ayudo a que ellos entiendan cuál es la veracidad de una fuente, a discriminar qué información es importante, qué información no es importante? Bueno, ABP genera un espacio de aprendizaje construido entre todos donde esto se da. ¿Ya? Habilidades para las relaciones interpersonales, por cierto, porque tenemos que estar en un espacio de negociación. El conocimiento lo construimos negociando con el otro todo el tiempo. Generamos un razonamiento eficaz y creativo porque vamos a resolver el problema, pero vamos a resolverlo a lo mejor girando la pecera y no poniéndole un químico. Nadie sabe. Permite monitorear los objetivos de aprendizaje, y esto es como para los docentes, ya, aquello que yo estoy queriendo que aprendan, ¿lo están aprendiendo realmente? ¿Qué pueden hacer con esto que están aprendiendo? ¿O qué podrían hacer si ellos realmente aprendieran aquello que yo quiero que aprendan? Y esto, objetivo de aprendizaje o de comprensión, ¿es adecuado para su edad, por ejemplo, para el nivel de desarrollo? Tal vez estoy planteándole problemas que pueden ser descontextualizados para la edad, y a lo mejor lo que necesito es adecuarlos, hacerlos más accesibles, bajar eso, no pensando en que hay una imposibilidad de entenderlo, sino que tenemos que entonces diseñar una experiencia de aprendizaje que sea mucho más situada, significativa, y que claramente apunte a lo que nuestros estudiantes, de acuerdo a su etapa evolutiva, pueden resolver. ¿Desarrolla el sentido de la colaboración? Claro que sí, que es uno de los postulados importantes, lo vimos, desde los cimientos del constructivismo, desde las vertientes teóricas, la colaboración es parte de este modelo, y desafía al estudiante a involucrarse en un reto. Y yo creo que esto es súper relevante. Nosotros estamos en la era de los challenge. No sé si ustedes, yo lo asumo, ven TikTok, se van a sorprender con la cantidad de hashtag challenge que existen, porque es una forma de interacción privilegiada hoy en día, que tiene que ver con la idea del desafío y el reto. En general, cuando nosotros nos enfrentamos a un reto que nos desafía lo suficiente, nos motivamos. Por lo tanto, si nosotros planteamos problemas que estén situados, que reconozcan la capacidad de nuestros estudiantes, que se relacionen con su ámbito directo de acción, que se relacionen con sus comprensiones anteriores, que les permitan hacer algunos razonamientos complejos, es posible que se involucren. Y es posible, no solamente que se involucren, es posible que lo disfruten. Y ahí hay una parte interesante, ¿ya? Bueno, hay distintas formas de entender el ABP. Vamos a hablar de la visión A, en la que uno expone lo que se debe saber, se aprende la información, y yo presento un problema para aplicar o repetir lo aprendido, que son en general como las típicas pruebas de aplicación, donde uno dice, bueno, les presento un problema, ya, un caso, o un problema. Pero en el fondo es la misma lógica. Lo que yo espero es que ellos hayan acumulado el conocimiento suficiente para que se lo hayan aprendido y que en el momento de resolver ese problema lo puedan hacer. Pero también es una lógica lineal, ¿ya? Cuando pasamos a esta visión B, que es circular y sistémica y que es recursiva, porque se cierra sobre sí misma, lo que hago es yo presentar un problema que yo he seleccionado o que he diseñado, identificar las necesidades de aprendizaje, que lo vimos un poco en el ejemplo de la pecera. ¿Qué necesito aprender para resolver esto? Realizo la búsqueda de información, que como facilitadora a mí lo que me toca es acompañar a que ellos hagan este mapeo y resuelven el problema. O pueden identificar problemas nuevos. Puede ser que el problema de la pecera realmente ya no sea tan interesante. Puede ser que ahora les interese mucho más descubrir por qué hay una sobrepoblación de caracoles, que realmente en esta pecera sí hay. Y yo puedo identificar un problema nuevo que me resulte mucho más atractivo y que me lleve a comprensiones mucho más profundas y duraderas, y puedo volver a repetir el ciclo tantas veces como lo estime conveniente. Y ahí está la lógica de cómo profundizamos en el aprendizaje.
¿sí? Podemos entrar en este ciclo cuantas veces necesitemos hacerlo. ¿Cómo desarrollamos el ABP? Bueno, y aquí está la invitación a los docentes. Transformándonos en laboratoristas de ABP, transformar la sala de clases, nuestra aula, en un laboratorio de ABP. Para ello, cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje desde un polo directivo a un polo autodirigido, ¿ya? Yo sé que a muchos de esto les puede sonar algo muy ideal y espectacular y difícil de hacer. Y efectivamente es un cambio paradigmático. No les voy a decir que es tan fácil, pero tal vez uno no tiene que cambiar todo el programa. Puede partir por determinadas unidades de contenido, por determinadas partes del sílabus. Puede empezar a probar, ¿ya? Y a ver qué tal les va. Pero este cambio paradigmático es fundamental. Ya no voy a estar yo pasando los contenidos que yo o alguien en un libro considero importantes, sino que vamos a entregarles a los estudiantes la posibilidad de delimitar cómo van a aprender aquello que ellos mismos también han considerado importante aprender. Enfatizamos el desarrollo de competencias que favorezcan la búsqueda de adquisición activa de nuevo conocimiento versus la memorización. Además estamos en un mundo hiperconectado. No tiene tanto sentido la memorización hoy en día. Lo que es una competencia mucho más relevante es que ellos aprendan a buscar, a relacionar, a armar como los sustentos sobre los cuales van a montar sus comprensiones y sus saberes. Porque en realidad no estamos en la época probablemente de cuando yo era chica y que había enciclopedias y esto era muy rígido. Estamos en una sociedad del conocimiento que gira y se renueva constantemente, en la cual la competencia fundamental no es repetir, es saber buscar, es saber delimitar nuevamente la fiabilidad, la validez. ¿Esta fuente de información me sirve o no? Es mirar críticamente los textos, son otras competencias, ¿ya? ¿Qué más? Generamos un ambiente propicio para la construcción de comunidades de aprendizaje. Súper importante en el modelo. Nos interesa que nuestra aula se transforme en una comunidad de aprendizaje, sea que trabajemos como una técnica acotada y a lo mejor no podamos hacer el modelo completo, que se trabaja en grupos de 6 a 8 personas, ¿ya? Eso puede ser más difícil para nosotros, pero podemos generar una comunidad de un poco más numerosa, pero que también esté enfocada en lo mismo. ¿Qué es lo que yo traigo de lo que a mí me interesa en relación con este tema? Estimulamos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos y disciplinas. A ver, en el ejemplo de mi pecera, lo que yo aprendí en mi piscina me podría servir. Lo que vi en un documental me podría servir. Lo que aprendí de fotosíntesis me podría servir, por ejemplo. Y los docentes nos transformamos en facilitadores del aprendizaje. O sea, tenemos este rol de tutor, de tutorear y acompañar el aprendizaje, no de delimitar los contenidos y entregarlo como en bandeja a ver qué es lo que aprenden. Menos como tener esta idea de que queremos que ellos respondan de la forma en que nosotros queremos que respondan, ¿ya? El ABP genera respuestas creativas. Y una de las gracias, y lo vamos a ver en el planteamiento de la pregunta, es que la pregunta no tiene que ser cerrada, no puede llevarnos a una única respuesta. ¿Cómo deben ser los problemas de ABP? Porque me imagino que yo les he hablado maravillas del ABP y me dicen, ya, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Ya. Primero, deben comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a examinar en profundidad conceptos y objetivos que se quieren aprender. Deben estar articulados los objetivos del curso y con problemas de la vida real. A propósito de las grandes comprensiones que vimos al principio, habían unas que eran como grandes comprensiones solo por la contingencia. Estamos en un escenario tan particular que tiene que ver con esta pandemia, que puede ser un tremendo marco de fondo para aterrizar nuestros objetivos académicos. ¿Qué es lo que queremos que aprendan? A lo mejor yo quiero que aprendan de biología y puede ser súper interesante. A lo mejor yo quiero que aprendan los procesos sociales y puede ser un súper buen marco para plantear problemas. Porque esta comprensión es una de las grandes comprensiones solamente porque tenemos la oportunidad de que así sea. Y está súper arraigada a la vida real. ¿Ya? Deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones y a realizar juicios fundamentados.
Y aquí es donde aparecen todos los elementos de pensamiento crítico y habilidades complejas del pensamiento. Y esa justificación tiene que articularse con el objetivo del curso. Este problema, sí o sí, tiene que moverlos. Tiene que, ojalá, ser un tema contingente y un tema así, un tema un poco rojo, como un tema poco como que genere discusión y genere debate. Porque eso es lo que mueve, esa como sensación de que es algo que es interesante, que puede ser una oportunidad, que genera distintas visiones. Esos son buenos áreas para generar problemas de ABP. Tienen que facilitar que los estudiantes definan qué suposiciones e informaciones son relevantes y qué procedimientos deben realizar. Entonces acá, bueno, si yo voy a plantear un problema, tengo que pensar de antemano, ya, este problema les permitiría a ellos definir, por ejemplo, qué información es relevante. Ya. Si está bien planteado, se conecta con mis objetivos del curso, mis objetivos o mis desempeños de comprensión, qué es lo que quiero que ellos aprendan, cómo me voy a dar cuenta que han aprendido y para qué van a usar lo que han aprendido, entonces sirve. ¿Ya? Y también debe facilitar que los estudiantes definan qué van a hacer. Ya, vamos a probar esto, vamos a recabar esta información, vamos a probar esta hipótesis. No, esa no la vamos a probar porque en realidad lo leí, sin desmerecerlo, lo leí en Wikipedia. Pero ya aprendimos, a propósito del problema anterior, que Wikipedia puede ser una fuente no confiable de algunas cosas. Ya. Entonces esto que aprendí en Wikipedia mejor no lo voy a ocupar. Voy a buscar y aquí uno se sorprende, porque desde muy pequeños los estudiantes tienen la posibilidad de linkearse con áreas del saber que pueden ser mucho más profundas. A lo mejor algo encontró en una revista, a lo mejor algo encontró en National Geographic, a lo mejor alguien se metió en Journal a revisar, y todo eso nos sirve. Pero son ellos los que tienen que delimitar qué información va a ser relevante y cómo lo van a hacer. Nosotros, por supuesto, que no los dejamos solos. Lo que hacemos es mirar, observar y adecuar y esto es muy vygotskiano, nuestro andamiaje. ¿Ya? ¿Hasta cuándo los vamos a sostener? ¿Cómo los vamos a sostener? ¿Cuándo retiro mi ayuda para que ellos avancen solos? Estos son conceptos de zona de desarrollo, próximo, real, potencial, por ahí alguien lo puede reconocer, que nos sirven para mirar esto, el papel del facilitador. Ya. Deben invitar a establecer comunidades de aprendizaje. Otra vez, y esto lo he puesto muchas veces porque es algo que tiene que quedar muy claro, es como un postulado esencial de la ABP. Tiene que tener una longitud y complejidad que permita enfrentar el reto de manera colaborativa. Y aquí es donde a uno como docente le cuesta adecuarse un poco. Puede ser que yo les dé problemas muy extensos, que no sean tan difíciles y terminen siendo muy aburridos de resolver. Puede ser que les dé problemas muy extensos y muy complejos, que los frustre, y que haga que se dividan las cosas para terminar con la tarea, no para aprender. Y eso es la lógica que hay que cambiar. En ABP lo que nos interesa es que ellos quieran aprender y quieran resolver ese problema. No que quieran entregar el trabajo para salir. Y las preguntas de estos problemas tienen que tener las siguientes características. Ser preguntas abiertas. No puede ser una pregunta unívoca, no puede haber una sola respuesta. Deben estar ligadas a aprendizajes previos. Marco de conocimientos específicos, ya. Porque yo tengo que permitir que el estudiante se pare en una comprensión, que le permita generar otra comprensión o profundizar en esa comprensión, ¿ya? No puedo dejarlo así como solito y preguntarle algo que no tenga nada que ver con su contexto, porque lo que voy a generar es más que nada una frustración y esta sensación así como de sentirse muy incómodos con no van a enganchar con el reto. Y acá, idealmente está relacionada a temas de controversia, porque son los temas que nos mueven socialmente, son los temas que se conversan en la casa, son los temas que se ven, son los temas que se publican, son esos temas los que nos interesa poner en nuestro enlatado de ABP, ¿ya? Aquí me robé, esto no tiene que ver mucho con educación, pero sí, este es un autor que es, como ven, un poco un trabalengua. Csikszentmihalyi se llama, ¿ya? Es un autor es húngaro-americano, él es un doctor en psicología, que desarrolla esta teoría del flujo, o teoría del flow, también se llama.
Y va a decir, esto me lo robé de otra parte, no tiene que ver con educación, pero creo que sirve para entender cómo se calibran los problemas en ABP. El flujo es un estado en que uno se siente completamente absorto en una actividad que proporciona placer y disfrute. Fundamental, eso es. El aprendizaje puede ser una actividad que se instale dentro de esta idea, tranquilamente. Está directamente relacionado con la motivación y deben darse 3 condiciones para que esto ocurra. Tiene que haber una claridad de la meta u objetivo, tiene que haber una retroalimentación inmediata y el equilibrio entre oportunidad y capacidad de desarrollo. ¿Por qué les traje la teoría del flujo para acá? Porque yo siento y tengo la convicción de que los problemas que vamos a plantear en ABP y sus preguntas tienen que estar muy bien calibrados entre el nivel de dificultad, que vamos a ver que es de bajo a alto, y la habilidad que yo siento que mis estudiantes tienen para poder completar ese reto, que también se va a ordenar de bajo a alto. Y aquí en el medio vamos a encontrar que cuando el reto, el desafío, el problema al cual yo lo estoy invitando tiene un nivel de dificultad suficiente y que se condice con las habilidades que ellos tienen para resolverlo, entonces yo genero flow y genero flujo. Y lo que puedo favorecer es que ellos se involucren en esa actividad de manera muy comprometida y puedan estar en esta idea de estar completamente absortos en esa actividad. Si por el contrario yo aumento mucho y pongo mucha dificultad para baja habilidad, voy a generar un poco de apatía. Si pongo, ansiedad, ¿ya? Si pongo poca dificultad y alta habilidad, se van a aburrir, ¿no? Entonces, este esquema, al menos a mí me sirve para educación y me sirve para otras áreas de la vida, porque para mí ha sido un desempeño de comprensión, entender que cuando vamos a invitar a otro a un reto y a un desafío, tenemos que administrar bien estas 2 variables, ¿ya? Y en ABP es igual. Tengo que entender que los problemas que voy a plantear tienen que ser abordables, pero tienen que ser un desafío. Y aquí es donde nos podemos nosotros, como profesores, demorar un poquitito en ajustar y calibrar, ¿ya? Ya. ¿Cómo organizamos la experiencia de ABP? Tenemos un trabajo pre-sesión, uno en la sesión de ABP y otro post-sesión. Antes de generar la sesión de ABP, diseñamos los problemas que permitan cubrir los objetivos de aprendizaje que vimos en nuestro programa o sílabus. Ya. Quiero que aprendan, insisto, las relaciones de un nicho ecológico. Quiero que aprendan ecología. Listo, voy a llevar mi problema de la pecera. Vamos a establecer las reglas de trabajo, delimitando roles de tutores y estudiantes. Ya. Yo, tutor, voy a hacer, comillas, un rol experto, los voy a ayudar, voy a tratar de administrar este flow, y ustedes, estudiantes, se van a hacer cargo de su proceso de aprendizaje, van a preguntar, van a investigar, definimos qué es lo que hace cada uno dentro de este contexto. Identificamos los momentos más adecuados para plantear los problemas, porque evidentemente que es difícil que nosotros podamos plantear todo nuestro programa de aprendizaje en base a ABP, pero sí podemos plantear algunas unidades o contenidos, que ahí tenemos que delimitar cuándo es más relevante, e incluso en la sesión de clases, cuándo es relevante introducir el problema para poder generar la experiencia. Cuando estamos trabajando con estudiantes en el aula, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Identificar los puntos claves del problema. ¿Cuáles son los puntos de aprendizaje que tienen que recorrer si tuvieran que hacer un mapa? Formulan hipótesis y reconocen la información que necesitan para resolver el desafío. Ya, a ver, vamos a hacer una lista. ¿Qué es lo que yo necesito saber para resolver el problema de mi pecera? Ya, es un poco lo que ya les comenté. El tutor o facilitador observa, está mirando y entendiendo en qué proceso están sus estudiantes. ¿Están entendiendo? ¿Se están complicando? ¿Están muy inmóviles? Porque al principio esto genera mucha confusión. Estos temas que están seleccionando, ¿serán los más pertinentes? A lo mejor necesito hacer preguntas que les permitan clarificar, a lo mejor necesito hacer una ronda de preguntas con ellos para que puedan clarificar y ordenar bien este mapa que tienen que seguir. Y luego de la sesión de ABP, bueno, ellos van a establecer su plan de aprendizaje, porque van a tener que determinar cuáles son los temas que necesitan cubrir para responder esa pregunta, cómo lo van a hacer, van a trabajar colaborativamente. Ojo, la diferencia entre cooperación y colaboración de repente es
un poco laxa. Pero acá vamos a entender que en la colaboración todos sienten que es responsabilidad de todos el resultado, ¿ya? Entonces puede ser que yo igual me divida las tareas, pero yo sé perfectamente lo que está haciendo el otro y tengo que ser capaz de explicarlo, porque estamos los dos en esta interacción aprendiendo. A diferencia de lo cooperativo, que es, bueno, yo hice mi parte, tú haces tu parte, juntamos todo y lo entregamos, ¿ya? Bueno, tienen que determinar qué van a aprender, cómo lo van a hacer, qué acciones tienen que desarrollar para aprender. ¿Tengo que revisar algo? ¿Tendré que ver un tutorial de YouTube? ¿Podré entrevistar a alguien que me ayude? Y además identificar cuáles temas serán abordados por todo el grupo y cuáles de manera individual. Esto un poco en la lógica de la precesión, cuando yo delimito estos roles y funciones. Pero también es súper importante que luego de la sesión de ABP puedan comprender si necesitan apoyo externo. Ya. A lo mejor tenemos que preguntarle al profesor, no que nos explique cómo hacerlo, que nos explique fundamentalmente y puntualmente esto, esto y esto, porque esto es lo que necesitamos para destrabarnos. También puede ser. Ya. Y ahora, el paso a paso. Nos queda un poquitito todavía, pero ya nos queda poquitito. ¿Cuáles son los pasos de la ABP? Primero, profesor, docente, tutor, facilitador, revisa tu planificación, programa o sílabus. ¿Qué es? Míralo críticamente, aunque no lo puedas cambiar. Y plantea esta pregunta, ¿para qué tienen que aprender lo que les estoy proponiendo? O más profundamente, ¿de qué les va a servir? Pensando en los desempeños de comprensión y en esta idea de que la comprensión es un desempeño flexible. Lo que yo aprendo, lo que aprendí para andar en bicicleta me sirvió para aprender a manejar, no sé, ¿ya? Establece cuál es tu objetivo de aprendizaje, desempeño o comprensión. Ya, dentro de este programa, esto es lo que a mí me resulta mucho más coherente, mucho más relevante, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a la lógica que ustedes estimen conveniente. Define el problema que creas que te permita abordarlo de mejor manera. Ya, voy a plantear el problema, vamos a seguir con mi pecera. Integrada, interdisciplinaria o motivante, esas pueden ser como algunos de los filtros que puedes ocupar para definir este problema. Plantea la pregunta, ¿ya? La pregunta tiene que tener un anclaje significativo para tus estudiantes. Quiere decir que tiene que estar montada sobre aprendizajes anteriores, sobre comprensiones anteriores, y tiene que ser de utilidad. Ellos tienen que entender qué van a poder hacer con ese aprendizaje que yo les estoy pidiendo que construyan. A partir de esta pregunta. Plantea y cuestiónate varias veces esta pregunta. ¿Qué quiero que comprendan? ¿Para qué les servirá aprenderlo? ¿Qué podrán hacer con lo que comprendan? E insisto, y aquí empezamos como en el ciclo de los docentes. Estas son preguntas que uno tiene que hacerse siempre. Si lo estimas necesario, compártelo con algún colega que pueda darte feedback. Oye, mira, estoy pensando trabajar este objetivo académico, curricular, de desempeño, de comprensión, lo que sea, con esta pregunta, este problema. ¿Te parece? Mira, lo estoy pensando de tal forma. Nosotros también aprendemos en comunidades de aprendizaje, no solamente nuestros estudiantes. Traza una hoja de ruta del proceso de tus estudiantes. Ya. Y acá ustedes de verdad se pueden hacer el mapa. Yo lo he trabajado incluso con la búsqueda del tesoro. ¿Qué deberían consultar para solucionar el problema? Yo lo estoy pensando porque cuando yo lo pienso también los puedo orientar. Si solicitan mi rol de experto, yo puedo orientarlos. ¿Qué disciplinas podrían, comillas, conversar con mis objetivos de aprendizaje y comprensión? Ya, necesitamos que ellos aprendan de mecánica, botánica, política, no sé. A lo mejor es súper importante que conozca las regulaciones que hay del Departamento de Salubridad acerca de las peceras. Y puede ser. Y eso también puede conversar con mis objetivos de aprendizaje y comprensión. Y puede ser muy creativo. Y a lo mejor yo no lo había pensado y lo piensan ellos. ¿Ya? Construye instrumentos de evaluación de carácter formativo y sumativo. El ABP conversa muchísimo con la evaluación formativa, porque, tal como lo mencionábamos antes, y acá volvemos a hacer un match con la teoría del flujo, es importante la retroalimentación. Pronta, ojalá inmediata. Ellos tienen que ver si lo que están construyendo
como aprendizaje o comprensión, sirve. Porque si no sirve, lo tienen que desechar y tienen que buscar otra alternativa, ¿ya? Entonces, lo primero puede ser una rúbrica de evaluación, y también pueden ser otras instancias evaluativas como mapas conceptuales, presentaciones, etc. Pero tenemos que pensar cómo vamos a evaluar aquello que estamos tratando de que pase, que estén íntimamente relacionados con los resultados de aprendizaje y comprensión. Y acá es como, para mí, en lo personal, de mucha utilidad el uso de rúbricas, porque creo que nos permiten a nosotros, los docentes, hacer nuestras preguntas. Ya, esto que estoy evaluando, ¿cómo lo estoy evaluando? ¿Para qué quiero evaluarlo? Porque en realidad la pregunta anterior es, ¿para qué les sirve a ellos que yo lo evalúe? ¿Para qué les sirve a ellos entenderlo? Promueve diferentes instancias de evaluación. Y aquí uno puede trabajar una vez con la construcción de la rúbrica y adecuarla a los distintos participantes de mi aula. Puede ser evaluación tutor-estudiante, estudiante-tutor, estudiante-estudiante y autoevaluación. Y en el fondo aquí camino nuevamente hacia esta idea del aprendizaje autodirigido. Es el estudiante el que se transforma en un aprendiz estratégico, porque aprende como aprende, y ahí estamos en el concepto clásico de la metacognición. Lo que comienza a aprender es cómo es su proceso de aprendizaje, ¿ya? Y por último, implementa la ABP en tu aula. Y aquí invita a los estudiantes a este desafío, o pueden ocupar como este idioma que es mucho más cercano para ellos, que tiene que ver con los tags y los hashtags. Hagan su challenge, ¿ya? Y antes de finalizar, ventajas de implementar ABP. Bueno, en el proceso de aprendizaje se genera aprendizaje significativo, porque ellos todo el tiempo están pensando para qué les sirve, con qué lo unieron, con qué experiencias de vida, es situado, genera habilidades de pensamiento, porque ellos necesariamente tienen que deducir, inducir, establecer inferencias, argumentar, evaluar por ejemplo, evaluar los errores argumentativos de un documento para poder entender si ese documento me sirve de fuente informativa o no. Generan mayor motivación, y ahí acordarse de la teoría del flujo, mayor retención de la información, porque no es un contenido que yo aprendí de manera memorística, sino que lo aprendí porque me hizo sentido, lo aprendí porque significó algo en mi experiencia que cambió mi curso de aprender. Es un modelo de trabajo situado, sí o sí, porque en la medida en que el problema es muy, muy contextual y nosotros como docentes lo pensamos y que refleja una realidad de ellos, es mucho más fácil que lo significativo y las comprensiones ocurran. Y a nivel metacognitivo se generan habilidades para el aprendizaje, un aprendizaje autodirigido perdurable y la integración del conocimiento. Lo que hacemos es que los estudiantes se pregunten acerca de la forma que están aprendiendo y hagan cambios en eso, implementen estrategias, discutan, y digan, no, en realidad esto, cuando yo les hice la primera pregunta, cuando partimos, ¿cómo saben que comprendieron algo? Bueno, lo saben porque hicieron un ejercicio metacognitivo, porque pensaron en su pensamiento y trataron de buscar, aprendimos algo acerca de nuestro aprendizaje en esa pregunta. Y es lo mismo que le pasa a nuestros estudiantes. Bueno, ¿y qué dificultades podemos encontrar al implementar ABP? Que sí o sí es una transición compleja, porque implica un cambio paradigmático, un cambio epistemológico. Por eso que la invitación que hago yo no es como, derribemos el currículum, no. Empezamos a intervenirlo, de poquitito, en algunos elementos, con algunas actividades, a lo mejor con algunos contenidos, algunas unidades teóricas o temáticas que podemos comenzar a probar. ¿Requiere una modificación curricular? Claro. Requiere pasar como al currículum centrado en el alumno, centrado en el aprendizaje, y a veces hay que hacer adecuaciones que nos permitan como tener mayor libertad, ¿no? Porque aquí lo importante no es la cantidad de contenido, lo importante son los desempeños auténticos, los desempeños de comprensión que los estudiantes pueden hacer una vez que corporizan esos contenidos, no es el contenido. ¿Requiere más tiempo para su implementación? Sí. Y acá una de las lógicas que cuesta romper es que muchos profesores sienten que pierden el tiempo, ¿ya? Porque estamos muy acostumbrados a seguir así, nos entregan a partir del semestre la planificación y uno tiene que, es como un juego, seguir las etapas, conseguir las vidas, no sé, vamos avanzando rápido,
y nos empezamos a angustiar cuando se nos desfasa algo. He sido profe mucho tiempo, así que tengo súper claro que a todos nos pasa lo mismo. Y la lógica aquí es decir, a ver, ¿necesito cubrir todo ese contenido? A lo mejor necesito reformularlo, repensarlo, categorizarlo y buscar un contenido que incluya a todos estos otros elementos y sobre ese puedo trabajar en ABP. Y a lo mejor puedo conversar, negociar, si es necesario tener tal volumen de contenidos, cuando en realidad lo que los alumnos hacen con el contenido memorístico es aprenderlo para la prueba y olvidarlo, versus tener o desarrollar comprensiones que me duren más tiempo y que sean desempeños flexibles, que lo puedan ocupar en este ramo, en el otro, en este curso y más adelante. Es más costoso porque ABP requiere que los profesores nos formemos en ABP y que aprendamos a hacer todo lo que hemos conversado hoy día. Y requiere habilidades para desarrollar habilidades para facilitar procesos. Y acá este es un desafío constante a los profesores que estamos como acostumbrados a intervenir como automáticamente. Hay que cambiar también esa lógica y uno tiene que ponerse un poco atrás del escenario y observar y acompañar. No es el rol protagónico el de los profesores, sino más bien el de los estudiantes centrados en sus procesos de aprendizaje, tratando de resolver un problema que es interesante, relevante, motivador, que aúna un montón de conocimiento, que ellos sienten que tienen la habilidad para poder resolver, pero que igualmente les genera un desafío. Y eso es lo que primero tenemos que aprender los profesores, ¿ya? Desde ya les agradezco, porque en esta clase, conferencia, webinar, nos hemos acompañado todos, un poco la idea de generar este aprendizaje colaborativo, así es que agradezco su participación, agradezco que hayan estado acá, hemos sido muchísimos conectados. Sí, veo acá el numerito, somos muchísimos conectados, así es que agradezco que nos hayamos mantenido también en esta conversación. Y bueno, doy paso a Kelly, me imagino. Yo me despido de la parte expositiva. Me hubiese encantado que pudiéramos conversar, pero la verdad que con más de 2000 personas conectadas está un poco difícil el diálogo. Pero de todas maneras me quedo atenta a las preguntas que me pueda filtrar Kelly. No, ahí la escucho, no sé si está por ahí. Sí, ¿cómo están? Sí, justamente iba a dar pase a lo de las preguntas. Si gusta ya empezamos, ¿no? Sí, sí. Una de las preguntas era que ¿cuál es la diferencia de este aprendizaje con el aprendizaje en proyectos? Ya. En general nos vamos a encontrar con que tienen más similitudes que diferencias. Probablemente la diferencia que tiene que ver con el aprendizaje en proyectos y tal vez con el aprendizaje basado en casos, es que en este aprendizaje basado en problemas, ABP, no tenemos que tener necesariamente un entregable, un producto. Lo que necesitamos es resolver un problema, ¿ya? A diferencia de un aprendizaje basado en proyecto que tengo que entregar, hay un entregable, tengo que entregar el proyecto, tengo que entregar el caso, tengo que armar una presentación, pero esa es como una de las diferencias. A nivel como muy de marco referencial son procesos muy similares. Lo que se plantea es que el proyecto es habitualmente más estructurado y se trabaja longitudinalmente por más tiempo que una PB. O sea, que un ABP, perdón, que un aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Pero van a compartir los lineamientos, van a compartir la mirada epistemológica, va a compartir la idea que tiene que ser situado, basarse en las comprensiones anteriores. En realidad hay más puntos de encuentro y la diferencia, según algunos autores, es que lo que yo entrego al finalizar la experiencia de aprendizaje es distinto. En aprendizaje basado en problemas, lo que me interesa es resolver el problema y hacer todo el recorrido de mi aprendizaje como una estrategia metacognitiva. En proyectos lo que me interesa es entregar algo, que habitualmente son también proyectos muy situados en la vida real. Estoy pensando en nuestro queridísimo Puerto Naranja de UCG, o casos que son muy reales, pero en eso son muy similares y básicamente difieren como en el entregable, en qué es lo que se genera después de la experiencia de aprendizaje.
No sé espero haber respondido la pregunta. Gracias, Lorena. Otra de las preguntas es, ¿cómo se entiende, debido a que los estudiantes aprenden de acuerdo a su individualidad, cómo se entiende el trabajo colaborativo entre pares en este tiempo de la pandemia del COVID si no se tiene acceso a la educación presencial? Y si eso puede influir una vez que pues ya regresen a la educación presencial. Qué interesante la pregunta, porque yo creo que estamos en un contexto que es tan difícil de predecir. Claro, hoy en día los que estamos haciendo clases por esta modalidad, de alguna manera nuestros como soportes, las plataformas educativas tratan de simular algún tipo de encuentro, entonces uno tiene posibilidades de armar grupos de trabajo. Yo trabajo muchísimo con Classroom y puedes armar grupos en la sala. Ahora, ¿qué pasó con eso? La interacción no está permitida, pero tenemos un montón de herramientas tecnológicas que sí nos permiten tener esta interacción virtual. Yo, por ejemplo, a nivel personal, ¿cómo lo he resuelto? Bueno, armo grupos, proveo de todo lo que se me ocurre, de aplicaciones, TICs, para que ellos puedan, por ejemplo, trabajar un mapa conceptual de manera colaborativa y en tiempo real. O sea, yo estoy mirando cómo lo están trabajando en el minuto que estoy haciendo la clase. Y yo creo que es lo mismo, que tiene que ver con lo desafiante que puede hacer la tarea. Ahora, vamos a entender que estamos todos en una forma de interactuar que no es nuestra forma, no era nuestra forma habitual, que probablemente parte de esas prácticas se van a instalar de aquí para adelante. Yo creo que la educación es uno de los ámbitos que más ha cambiado y más se ha visto exigido a implementar cambios rápidos. Porque de un día a otro, por lo menos acá en Chile, de un día a otro todos a la casa y ya no vamos a volver hasta el próximo año, ya ha sido como ir generando la herramienta rápido. Yo siento que, les voy a comentar como muy personal una experiencia que yo tuve con mis alumnos. Ya hago clase en pregrado, acá estoy haciendo clase de psicología, para alumnos que no son de psicología, a los que no les interesaba la psicología, y dentro de las cosas como que uno tenía que pasar, que yo le di énfasis a algunas, a otras no tanto, eran algunos modelos teóricos de la psicología, las escuelas de psicología. Y dije, ¿qué manera hago que esto pueda ser interesante, que pueda ser un desafío que los comprometa? Yo quería que aprendieran los modelos humanistas, que además están como más desactualizados. Y no fue necesariamente aprendizaje basado en problemas, pero sí es un desafío, y esa es la idea que quiero como contarles. Es que buscaran una persona, la entrevistaran, todo virtual, porque no podemos estar cerca, y pudieran, a partir de esa entrevista, mirar las teorías humanistas, ¿no? Entonces, finalmente lo que ellos hicieron fue como comprender cuáles eran las orientaciones teóricas de este enfoque, anclándolos en la vida de una persona a partir de esta situación de pandemia que tenemos. Y me resultó súper interesante porque aprendieron más de lo que yo pensé que iba a aprender y le encontraron mayor utilidad de la que yo pensé que ese contenido tenía en el curso. Me sorprendieron a mí. Y lo hicieron de manera colaborativa. De hecho, preparamos las presentaciones, que esto es muy raro, así como por cámara, todos juntos. Y yo creo que es la forma que tenemos por ahora de hacerlo. Yo no sé si cuando volvamos a la presencialidad, yo tengo la idea de que la educación se va a transformar y hay cosas que no van a volver a ser presenciales. Pero me quedo con la idea del desafío. Igualmente podemos plantear actividades que sean desafiantes y que permitan que ellos se motiven, que quieran aprender, que quieran hacer este trazado como de información que les falta. Ahora, herramientas para que trabajen colaborativamente, hay más. Lo que sí, y hay que reconocerlo, es que demandan mucho más de los docentes. Necesitamos nosotros primero entenderlo, trazar el mapa, es como, vamos a rayar la cancha de cómo va a ser esta experiencia, vamos a poner las TICs ahí, las tecnologías de información, un poco al servicio de esto, y tenemos que controlar más variables que la presencialidad son situaciones como más naturales. Yo creo que es una reflexión que tenemos por lo menos
2 años para adelante para hacer, porque no creo que podamos estimar ahora cómo va a ser ese impacto. Ok. Otra de las preguntas es que dice, en una escuela fiscal de 40 estudiantes, con diferentes tipos de inteligencia e individualidad y necesidades educativas especiales, ¿cómo aplicamos el ABP si ellos no aprenden igual ni al mismo ritmo? Qué interesante, porque en general el ABP no va a plantear que todos aprendamos igual al mismo ritmo, sino que todos participemos en la experiencia de aprendizaje. Y yo creo que, como en todo grupo natural, uno aprende desde, y vuelvo como a esta idea del constructivismo, que de estas dos personas que están muy influidas por la herencia y por el medio, desde ahí, desde esa intersección es desde donde aprendemos. Creo sí que hay algo que se produce espontáneamente a propósito de las necesidades educativas especiales, es que la interacción con los pares es un recurso que nosotros tendemos a no valorar tanto, en términos de los niños que tienen distintos ritmos de aprendizaje. Es posible que desarrollen habilidades o comprensiones que nosotros no queremos que desarrollen, porque en la relación con los pares se produce una interacción y una resolución de este desafío cognitivo que no se produce en la relación con los profesores. Entonces no es la idea de que todos aprendan al mismo tiempo ni en el mismo ritmo, es la idea de que todos participen en el proceso de aprendizaje, porque finalmente las comprensiones son individuales. Yo puedo generar comprensiones compartidas cuando socializo algo y cuando, no sé, de esos 40 alumnos, 30 van a llegar a concluir que lo que más les sirvió aprender fue botánica, en mi ejemplo de la pecera. Pero puede ser que 2 de ellos encuentren que lo más importante fue aprender la mecánica, porque ahí tiene que ver con sus intereses del filtro. Y también es un aprendizaje importante. Y ahí creo que los profesores siempre tenemos, los docentes siempre tenemos esta duda, que es que uno no sabe, pero es una cosa muy mágica también, uno no sabe cuán profundo es el impacto del aprendizaje. Si nosotros diseñamos experiencias que puedan ser desafiantes y que puedan ser muy situadas, yo les aseguro que ustedes tampoco van a estimar la profundidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Se van a sorprender. Y aún así puede hacer que aquellos que ustedes consideraban que iban a tener más dificultad para aprender unas cosas, aprendan mucho, y ni siquiera lo que ustedes pensaban que iban a aprender, a otras cosas, que sus comprensiones vayan por otros lados porque van a estar ligadas a sus intereses. Entonces, fundamentalmente decir que, claro, con 40 alumnos es una experiencia que cuesta, por lo tanto hay que probarla como en ámbitos muy acotados, pero tener en claro que la lógica y el paradigma del aprendizaje basado en problemas no es que todos aprendan lo mismo, es que todos aprendan. Eso. Okay. Y otra de las preguntas es, de manera didáctica, inducimos el planteamiento de hipótesis. Es una consulta que hace Omar. De manera didáctica se plantea, a ver, el planteamiento de hipótesis sí, uno lo puede pensar como desde el método científico, como una visión más positivista, puede ser, pero lo que se introduce acá, como de manera didáctica, es que este es un flujo, es un circuito, ¿ya? El aprendizaje basado en problemas es un circuito, es un ciclo de aprendizaje, por eso se habla que es recursivo y que es sistémico y que es circular, porque no me interesa como el planteamiento, igual yo lo puedo enseñar, ojo, si quiero enseñar método científico lo puedo intencionar para eso, pero no es el foco del modelo, sino más bien que el planteamiento del problema sea o sea, de las hipótesis sea una parte de este ciclo. Entonces yo tengo el problema, planteo mi hipótesis, busco la información, las pruebo, ¿me sirven? Sí, es en algún punto como esta idea del método científico, la diferencia es que el método científico es lineal, A, B para que me conduzca a C. En ABP es A, B, C, A, B, A, B. No tiene una lectura lineal, es circular. Entonces sí es parte del proceso, es parte de lo que los alumnos desarrollan en términos de
ir buscando cómo resolver el problema. Eso. No sé si tenemos otra pregunta por ahí. Sí. Dice, ¿se puede calificar mal los resultados? Porque los estudiantes buscaron sus respuestas, pero aún así los resultados no son los esperados. Entonces, ¿es justo valorar solo lo que salió bien cuando resuelven problemas o retos? A ver, ¿me puedes pasar Sí, de nuevo sí, la pregunta? no se Que no la escuché preocupe. bien. Dice, ¿se puede calificar mal los resultados? Porque los estudiantes buscaron sus respuestas, pero aún así los resultados no son los esperados. Entonces, ¿es justo valorar solo lo que salió bien cuando resuelven problemas o retos? Es que ahí nos devolvemos un poco a la pregunta anterior. Primero tenemos que entender y pensar bien qué es lo que estamos pensando como resultado, porque si yo quiero que tengan un resultado preciso, no tengo que aplicar ABP, porque una de las características fundamentales del modelo es que tiene que partir desde una pregunta abierta, que me pueda remitir a un problema real, situado, de interés, ojalá un problema así como candente, si uno pensara como algo que concita mucho interés. Cuando es así, lo que yo evalúo no es si llegaron al resultado, es cómo hicieron el proceso para resolver el problema. Y aún así puede que no resuelven, y el proceso también está bien, porque lo que me interesa es qué aprendieron en este proceso. Yo quería que aprendieran de ecología, y resulta que a lo mejor sí aprendieron de ecología, en el camino aprendieron de otras cosas, pero aprendieron de ecología. Pero no me interesa que tengan una respuesta única. Por lo tanto, hay que evaluar qué es lo que estamos esperando como resultado. Si yo lo que quiero es que el resultado de esta experiencia de aprendizaje sea un desempeño flexible, un desempeño de comprensión, que sea transformador, que ellos sientan que tiene utilidad, no voy a tener una sola respuesta. Y lo que voy a tener que hacer yo como profesor es cambiar mi lógica y desde estar yo centrado en los resultados a estar yo centrado en el proceso de aprendizaje. Y esa es la apuesta. Como yo acompaño el proceso de aprendizaje, puede ser que lo resolvamos, puede ser que estemos más tiempo en este ciclo de pensar, problematizar, definir, hipotetizar, investigar, y puede ser que eso sea lo que yo quiero que aprendan. Lo que aprendieron ahí, no, bueno, a lo mejor, no sé, alguno me dirá, profe, saquemos todo de la pecera, lo limpiamos y listo, y también puede ser, pero lo que a mí me interesa es que ellos aprendan a mirar distintas variables, a actuar sobre ellas, a razonar. Me interesa también que, por ejemplo, puedan determinar si Wikipedia es una buena fuente de referencia. Para algunas cosas sí, está WikiHow, por ejemplo, pero para algunas cosas no. Entonces, ojo con lo que uno piensa que es el resultado de aprendizaje, porque si yo quiero que sea un resultado unívoco, no tengo que aplicar ABP. Eso es como lo que podría comentar. Ya, bueno, la última pregunta. Sí. ¿Cómo se puede trabajar de esta manera, de ABP, sin internet, hablando en el caso específico de nuestro país, Ecuador? Ahí tendría que saber si ustedes lo están pensando como presencial, porque si fuera presencial, se diseña la experiencia, un poco como lo vimos. Si no es presencial y no tenemos forma de conectarnos, no tenemos forma de desarrollar un trabajo colaborativo. Con internet y teniendo algunas herramientas que las plataformas tienen, hay herramientas de libre acceso, hay apps que nos pueden servir. Claro, podemos simular esta experiencia, pero si no tenemos la posibilidad de estar conectados en la virtualidad, es muy difícil, porque necesito que ellos se conecten, necesito que ellos construyan comunidades de aprendizaje, necesito verlos trabajar, sea por Zoom, por Meet, por Hangouts, por la plataforma que sea. Si no es presencial,
la verdad que necesariamente tiene que ser virtual, pero tenemos que poner un elemento de conectividad, porque si no, no estamos como pudiendo desarrollar la experiencia de la comunidad de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Entonces, claro, yo creo que en muchos lugares estamos hoy en día enfrentando todas estas dificultades, que es la falta de conectividad, las dificultades para mantener la conectividad, que un poco van a atentar contra el modelo, porque necesitamos que la gente se conecte, sea virtual o presencialmente, pero tiene que trabajar como en la idea de construir una mente común que resuelva el problema, y ese es el espacio intersubjetivo, acá. Estamos todos pensando, cableados con esta cabeza que somos todos y que está pensando en resolver este problema. Entonces no me imagino que pueda hacerse, si no es presencial y no es virtual, no podemos aplicarlo. Ok, muchísimas gracias, estimada Lorena, por esta charla tan oportuna e instructiva, también por darse el tiempo de contestar las preguntas de nuestros asistentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad agradezco que hayan dedicado hasta ahorita y que nos hayamos acompañado en este webinar, y súper agradecida con Casa Grande y con la dirección de posgrado, a la que le tengo un cariño muchísimo, muy especial. Muchísimo cariño. Así es que gracias por la invitación también a ustedes. No, de nada, Lorena. Bueno, ahora damos este pase a nuestra compañera Katy Álvarez para que dé un poco más de información acerca de la maestría de educación. Gracias, Kelly. Y muchísimas gracias a la máster Lorena Urán por su intervención. Creo que nos ha enriquecido muchísimo a todos los que han participado en esta tarde. Les voy a comentar un poquito acerca del programa de la maestría. Si me puedes ayudar un ratito, Lorena, dejando de compartir. Gracias. Katy, se le apagó el audio. Ya, ahí estamos. Voy a compartir un ratito. Bien, yo les voy a hablar un poquito acerca de la maestría rápidamente, porque ya creo que estamos con un poquito de tiempo. Bueno, la maestría en educación, estamos nosotros por iniciar nuestra siguiente corte en el mes de septiembre. Quiero invitarlos pues porque ya se va a abrir el curso propedéutico en este mes de agosto. Si ustedes pueden visualizar, el curso propedéutico es intensivo online, se va a dictar el 1 y el 8 de agosto en los horarios de 9 a 6 de la tarde en todos nuestros programas de la maestría, tanto de educación como de pedagogía de los idiomas, tecnología, educación inclusiva, desarrollo temprano de educación infantil. Y pues, como les había comentado al inicio, Norma, nuestras formas de pago, tenemos, bueno, varias, como ustedes pueden visualizar, tenemos un convenio con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, en el cual reciben un 30% de descuento, y el total de la maestría les saldría por 4.410 con un pago de contado. Obviamente ustedes tienen que presentarnos su documento de afiliación. Otras formas de pago, tenemos el pago de contado, reciben un 25% de descuento, o si pertenecen al Ministerio de Educación, reciben el 10%. También tenemos con tarjetas de crédito, donde ustedes pueden diferir con su banco hasta 48 meses, o con crédito en entidades financieras también pueden aplicar, Banco del Pacífico, de Guayaquil, Bolivariano o Machala. Y pues finalmente les dejo mi correo por si alguien desea ampliarse un poquito más de información. Mi correo es maestriaeducacion@casagrande.edu.es, o nos pueden seguir en Facebook o en Instagram. Muchísimas gracias, Kelly. No, de nada, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ayudándonos en este nuevo webinar, y también a los presentes, ¿no? Ahora les pedimos que se queden unos minutos más a los asistentes para poderles copiar el link en el chat para que puedan llenar el formulario con el cual van a recibir su certificado.
voy a copiarlos varias veces para que las personas puedan acceder a él, ¿no? Antes que todo voy a dar unas breves indicaciones acerca de cómo llenar el formulario. A los asistentes les rogamos ingresar bien sus correos electrónicos, que estén bien escritos, ya que si se escriben mal no les llegará el certificado el día de mañana. De igual manera, como este sistema está automatizado con el formulario, deberán escribir bien su nombre, porque tal cual como lo hagan en el formulario es como saldrá reflejado en su certificado. Además, quienes no llenen el formulario no podrán tener su certificado, ya que este formulario se cierra hasta la medianoche. Entonces no se permitirán más registros ni se aceptarán pedidos posteriores de correcciones o envíos por no llegar los certificados. Por lo que les rogamos que si no están seguros de que ingresaron bien sus datos, puedan volver a llenar el formulario con los datos correctos, pero solo se podrá durante el mismo día, o sea, el día de hoy, antes de la medianoche. Estoy copiando nuevamente para que las personas puedan. Bueno, ya en este momento ya lo compartí algunas veces. Igual, si desean dar tal vez algunas palabras para finalizar, yo voy a seguir continuando enviando el link para que las personas que todavía están conectadas puedan llenar el formulario. Bueno, yo me despido. Les agradezco a todos, estoy leyendo los comentarios, me parece, muchas gracias por dejar sus comentarios y sus evaluaciones. Para mí ha sido un agrado, tengo muchísimo cariño con Ecuador. Siempre lo comento, tengo una hija ecuatoriana también. Así es que tengo una conexión muy bonita con Ecuador y estoy muy agradecida de sus comentarios y que hayan estado participando. Y es un tema súper interesante y claramente tendríamos como, pues, me encantaría poder responderle a cada uno de los que están ahí. Es bonito, es un tema interesante, se puede aprender muchísimo y la idea es como hoy día haber implantado una semillita de curiosidad y haberles podido explicar. Así es que yo me despido agradeciendo toda su participación y sus comentarios. Y nuevamente agradeciendo a Casa Grande. Eso. Muchísimas gracias a usted también, Lorena, por haber estado presente. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento de Lorena. Gracias también a todos los que participaron por medio del Fondo de Cesantía, gracias a Norma, y quiero invitarlos pues a que continúen revisando nuestra página web o nuestras redes sociales, que van a continuar por esta semana algunos webinars en diferentes temas. Muchísimas gracias.